Un gran saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 4 de febrero 2026, las 5:01 emitiendo desde la península ibérica, desde Barcelona para todo el planeta. Y volvemos a tener por segunda vez otro gran maestro. Hoy vamos a hablar un tema un poquito diferente. La otra vez hablemos terapia energética. Hoy vamos a hablar de espadas malditas. Yo creo que un poquito vais a flipar con el tema de hoy porque, bueno, no se acostumbra a hablar de estos temas y me parecen también que de vez en cuando hay que tomar diferentes tipos, ¿no?, de información para así por lo menos tener de todo un poco y disfrutarlo, lo más importante. Pues bueno, pues nos vamos para Barcelona y ahí está Xavier. Ahora entra. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo andas? Hola Luis, pues mira, buenas tardes. Aquí andamos también, con ganas de explicar cositas, de hablar de espadas, energías, un poquito todo como la otra vez. Bueno, pues quien no vio el vídeo anterior de Arcana, creo que se dice, sí, Correcto. bueno, la formación que le está dando, pues veis el vídeo anterior y ahí sabréis un poquito de terapia energética que os va a valer muy bien. Y ahora, pues Xavi, si quieres, pues empezamos con una mini introducción de las espadas o como quieras hacerlo. Sí, correcto. Vamos a hablar un poquito de energía, transferencias energéticas, de espadas, ¿no? Un poquito las espadas van a ser un poquito la excusa para hablar de la transferencia energética hacia los objetos y hacia las cosas. En Japón existe una creencia, también o así se dice, que cuando un objeto pasa suficiente tiempo entre las personas, entre nosotros, estos objetos adquieren alma, ¿no? Estos objetos adquieren vida, ¿no? Entonces ahí hablamos de, pues, bueno, de tesoros antiguos, de reliquias, de cosas que tienen su vida propia, ¿no? Esto un poquito sucede por el tema de la transferencia energética, ¿no? Cuando nosotros tenemos objetos, pues les dotamos de... Bueno, a día de hoy existe la obsolescencia programada y muchas cosas ya no tienen esa duración o durabilidad que tenían antes, pero antiguamente los objetos estaban hechos para durar. Si tú comprabas una cuchara, pues una cuchara tenía que durarte pues a lo mejor hasta 2, 3 generaciones porque valía dinero, ¿no? Bueno, la cuchara quizás es un ejemplo tonto, pero entendamos, los objetos tenían un precio muy alto y tenerlos pues costaba mucho dinero. Entonces eso, cuando los objetos han estado mucho tiempo entre nosotros, adquieren alma. ¿Esto qué quiere decir? Que adquieren vida. Más que adquirir vida, la cosa es que estos objetos se impregnan de nuestra energía, ¿no? A base de nosotros utilizarlos en el día a día, los objetos se impregnan y adquieren energía. En Japón el fenómeno se conoce como tsukomogami, ¿vale? Que es cuando el objeto adquiere esa vida, ¿no? Es decir, y depende del uso que le des o la energía que le transmitas, pues tiene mejor o peor energía o simplemente energía simpática, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, un boli, una pluma, cuando se escribe antiguamente, o el pincel, pues tiene una energía quizá más de sabiduría, porque lo utilizas para pintar, para no todo el mundo sabía escribir. No, por ejemplo, pues un paraguas, pues a lo mejor puede tener una energía un poquito más diferente. Sobre el paraguas hay una, si habéis visto el manga, hay un paraguas también que se llama, ahora luego nos diré el nombre, que son objetos burlones. El paraguas se convierte en objeto burlón, ¿no? También porque se perdió. Ahora os digo el nombre luego cuando lo busque, porque tengo aquí los apuntes y mi letra es la que es, ahora os lo buscaré. Pero esos paraguas adquieren un tono burlón, ¿no? Por ejemplo, o los biombos que adquirían susurros, porque un biombo al final simplemente pues escucha, se vuelve cotilla. Entonces, esa impregnación energética que reciben los objetos, pues se dice que cobran vida, ¿no? Entonces, por eso en Japón es muy venerado los objetos antiguos, bueno, en todo el mundo, ¿no? No solo en Japón, pero sobre todo esos objetos que tienen pues mucho tiempo, a lo mejor un cuadro, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, ahora estoy pensando en las Meninas de Velázquez, ¿no? Es un cuadro que ha pasado por muchos sitios, ha visto mucha historia, ha visto mucha gente, ¿no? Y hay gente pues que va a ver el cuadro y le impresiona, ¿no? Tú vas a un museo a ver un cuadro y wow, es que esta pintura me está hablando, es que me impresiona lo que me está diciendo, lo que me está transmitiendo, ¿no? Con lo cual la pintura te está hablando. Los objetos, ya digo, las personas, igual la gente que no es tan despierta no lo siente tanto, pero sí que existe esa transmisión energética hacia los objetos. Hay un anime también muy, muy famoso ahora que está para la gente joven, si lo veis, o no tan joven, os gusta el manga, que se llama Gachikauza, que la premisa principal es que un país arriba del todo empiezan a tirar basura abajo y esa basura adquiere vida, no adquiere de esto y aparte, bueno, pues como los típicos animes y mangas, ¿qué pasa? Pues hay peleas, monstruos y tal, que se forman a través de la basura y una brigada pues se encarga de eliminar estos monstruos, ¿no? O sea, no siempre van a suceder cosas malas con los objetos, pero sí que van a pasar cuando
eso, los objetos tienen suficiente tiempo entre nosotros, adquieren esa vida, esa transferencia energética que les hemos ido dando. Un poquito, ¿no? Entonces, esto de aquí, si queréis, lo empezamos a ligar un poquito con el tema de las espadas, ¿no? Las katanas. Entonces, hemos dicho, si tú, por ejemplo, tienes un objeto y le transmites pues mucha alegría, como puede ser más incluso una pelota que se puede jugar con los niños, o un juguete, ¿no? Que de esto como Toy Story, ¿no? Un poquito esos juguetes que tienen vida y luego cuando no los miran, cuando están con ellos, pues se separan, ¿no? Un poquito esa es la idea. Las espadas sucede también que se quedan impregnadas, en este caso las katanas japonesas, se impregnan de una energía, evidentemente, pues que asociadas mucho pues, con la muerte, con el dolor, con la lucha, ¿no? Porque es lo que son las katanas, un poquito. Si quieres, Luis, te cuento un poquito, no muy breve, para no ser muy largo, cómo se va forjando una katana, un poco, pero tampoco no somos aquí herreros, ¿eh? En YouTube hay 50.000 tutoriales. Yo te quería preguntar antes, cuando has estado hablando de que tienen alma, tienen vida, ¿estamos hablando de un egregor? Es decir, algo que nosotros animamos para que tenga vida, coja vida por sí mismo, o qué es exactamente? ¿Cómo lo describirías? Mira, es muy buena pregunta. Yo en este caso no lo describiría como un egregor, porque un egregor sería, bueno, cuando tú intencionadamente le estás dando energía para que esto coja vida, como por ejemplo podemos pensar en la cábala, pues en un golem, ¿no? Por así decirlo. En este caso, los objetos cotidianos que yo los toco, los voy impregnando, no es mi idea darle energía a un boli, a un paraguas, a lo que tengamos, a un ratón, incluso a un móvil, ¿no? Que a día de hoy estamos todos con los móviles, le estamos impregnando nuestra energía. En este caso no es de una manera consciente, voluntaria, sino simplemente porque se va impregnando, igual que luego hablaremos más adelante de las salas, ¿no? de los sitios que también se impregnan con nuestra energía y nosotros recibimos este intercambio energético. En este caso, cuando hablamos de estos objetos malditos, no hay una intención detrás de ponerles energía conscientemente, ¿eh? En este caso. Ya digo, otra cosa es que tú quieras intencionar pues un mineral que tú le cojas, ahí sí que estás, no sé qué era un egregor, pero sí que le estás poniendo tu energía. En este caso no son objetos de la vida cotidiana que todos tocamos o todos podemos hacer cositas, pero no hay una intención directa de ponerle mi energía. Perfecto, vale, pues vamos con lo siguiente. Venga, pues seguimos un poquito adelantando, ¿no? Que introducíamos el tema de la katana. Pues las katanas, eso, ya desde el momento de la creación de las katanas eran objetos casi religiosos. Una katana en Japón valía mucho dinero en su momento y a pesar de que eran posesiones de los samuráis que se le entregaban los señores o la gente compraba sus espadas para tener, eran objetos valían muy preciados. Ahora pues casi todo el mundo puede comprarse una espada, ¿no? Sea falsa o más auténtica. En teoría más auténtica no se podría comprar una espada con filo porque eso está prohibido, pero las espadas que se entrenan, que se llaman yaito, que son sin filo, sí que se pueden comprar y no son excesivamente caras para nosotros. Pero pensemos que muchas de estas espadas que habían en Japón, estas katanas, iban pasando de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a padres, porque eran como reliquias familiares. Muchas ya dejaron de utilizarse en batalla, pero otras sí, pues se conservaban simplemente pues como reliquias por el valor histórico y sobre todo pues emocional que podía tener esa espada, ¿no? Un buen herrero en Japón pues podía ganarse muy bien la vida, porque forjar una espada requiere un tiempo relativamente largo para poderlo crear. Puede ir desde semanas incluso hasta meses una buena espada. Claro, se crea a través de minerales, pero ¿qué pasa? Que Japón no, era un país que no tenía un gran... ¿Cómo os lo digo? Que no tenía minerales de manera muy pura, con lo cual tenían que mucho refinar esa arcilla, esos hierros que cogían esto tenían que refinarlo muchas veces para poder sacar un buen metal, ¿no? Entonces ya todo empezaba con el proceso de hacer un buen metal para la espada. Luego a partir de ahí el herrero, donde la sala donde se creaban esas espadas, pues él hacían rituales, ¿no? O miraban los días que eran propicios, que no. A ver, esto pues a través del tiempo, de la luna, bueno, de esa percepción energética de hoy no toca, ¿no? Igual que cuando uno va a hacer rituales, pues mira, si hay luna llena, si hay cositas, pues para hacer esas espadas también, ¿no? Se hacían así, se limpiaban las salas y era pues todo ya un plegado. El momento que se creaba la espada, el herrero, pues ya con el martillo, ya le estaba influyendo una energía, le estaba influyendo el carácter que tenía la espada, ¿no? A través de la forja, luego con agua, bueno, tampoco se aburriría mucho a forjar porque ahí bueno, forjado a fuego, pues ahí veis cómo se forjan espadas, es una manera
muy sencilla de verlo, en YouTube hay tutoriales, pero un poquito ya había intención en la forja de esa espada. ¿De acuerdo? Luego, pues a partir de ahí, depende del herrero. La espada japonesa tiene muchas partes, ¿eh? Nos podíamos... y cada herrero le daba su toque, ¿no? A la espada, al filo, incluso la parte de abajo. Luego, pues podías decorarlas con la tsuba, que es la empuñadura, podías ponerle ahí rituales. Incluso en la parte que no se ve de la espada, que está allí dentro, pues ahí muchas veces los herreros firmaban, o se ponían mantras para purificar, o incluso pues se ponían deidades, ¿no? Se dibujaban deidades y se ponían allí para que esa espada pues estuviera bendecida por tal deidad y tuviera encima un extra de potencia la espada. ¿De acuerdo? Hay un herrero muy famoso que se hizo, que hacía espadas ya que eran, todo el mundo sabía que eran las espadas Muramasa, ¿no? de un herrero, que decía, contaba la leyenda que este señor estaba un poquito para allá, que era un poquito lunático y que todas las espadas que él creaba ya salían con este, vamos a llamarle tara energética inclinada hacia lo oscuro, un poquito más, bueno, pues con la locura que decían que este señor. De hecho, hubo un shogun, el shogun, el Tokugawa, era el shogun de esto. Varios miembros de su familia murieron a manos de estas espadas y él las prohibió absolutamente todas estas espadas. Entonces la gente que tenía una espada Muramasa, pues lo primero que hizo fue lijarlas o quitarlas para que no se reconociera que esto era una espada que estaban prohibidas por el shogunato, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que fue su hijo, su padre, varias personas murieron a manos de espadas, evidentemente, pues a base de... Él incluso se llegó a cortar con una espada, no llegó a morir, pero también las prohibió todas, ¿no? Este tipo de espadas, las Muramasa, si no recuerdo mal, era un tipo de espada que las se consideraron malditas, pero en este caso, pues porque le trajeron un infortunio al shogun y por el herrero que las creaba. Entonces, a partir de ahí, tú tenías una espada. Ahora da igual el tipo de espada. Vamos a pasar cómo se impregna esta mala energía en una espada, ¿no? Pues evidentemente una espada era un arma para matar, En aquel momento, pues la intención que había detrás de coger una espada era yo, pues defender al shogunato, defender a mi señor, defender a quien sea. Yo tenía una espada y mis intenciones eran, vamos a decirla, no eran puras, aunque se intentaba hacer que sí, porque eso todo hay un ritual alrededor de la espada, también cuando se va a los campos de batalla. Si quieres, ahora pasamos a cómo se crea esto, Luis, si quieres alguna cosita o seguimos adelante. Yo te quería comentar, aquí en España en la misma época teníamos el acero, ¿no? Toledano, el acero español, y yo sé de una historia en la cual cierta batalla que hubo en Filipinas, el ejército español y peruano español, o sea, hispano, tuvo un confrontamiento contra samuráis que eran piratas venidos de Japón, y en ese confrontamiento la espada española, como era de un acero más resistente, soportó mejor la batalla y también la ganaron, ¿no? Pero me refería que si tú a los samuráis les hubieras dado el acero español con el refinamiento que tenían ellos para crear la espada, hubieran creado una super espada, es lo que quería comentar. No, no, correcto, es así, porque el mineral que había en Japón estuvieron muchos años metidos ahí todos en guerra civil con ellos mismos y hasta principios del siglo XIX no empezaron a salir un poquito al mundo, ¿no? Bueno, más allá de China, Corea, un poquito toda esa zona que estaban siempre en guerra, ¿verdad? Pero sí, sí es verdad que con el refinamiento que tenían, de haber tenido buenos materiales, hubieran sido espadas ya muy peligrosas. Daría Pues miedo. sí, también es verdad que luego con el tiempo, cuando conoces un poquito el armamento que se utilizaba en esto, al final que tenía una katana, entre comillas, entendedme, era el más pringao, porque habían armas, por ejemplo, tú tenías un yari, que era un palo de 1,80 m con una no atada, pero con un filo de katana puesto en la punta, con lo cual tú ya tenías una ventaja de 2 metros respecto al que tenía una katana, ¿no? O otro tipo de armas, que quiero decir, que pensamos que la katana era lo mejor y que de esto, pero habían armas mucho más grandes y potentes que una katana en Japón. Si os gusta un poquito la historia de la guerra civil en Japón o tantos siglos en guerra, pues veréis que hay armas mucho más. Por ejemplo, se me ocurre el Yari ahora mismo, no por así deciros. Luego, por ejemplo, claro, hay armas más tradicionales, como por ejemplo es el bo, que es este palo también de 1,80 m, que esto era utilizado por los campesinos, porque ellos no tenían armas para defenderse. Cuando venía el samurái con su espada, pues ellos tenían que defenderse. Entonces utilizaban, por ejemplo, un palo luego tenían un bo también, ¿no? Que era un jambo, que era un palo un poquito más pequeño. Eran armas campesinas, ¿no? Incluso aquella que habéis visto en las películas, que es una hoz y una cadena, ¿no? Pues para defenderse. Esto eran herramientas que ellos utilizaban en el campo
Y bueno, cuando venían los samuráis a atacar al pueblo, pues tenían que defenderse, porque cuando iban allí, sabéis, en aquellos siglos la gente iba a los pueblos a atacar, pues no iban a saludar y bueno, pues ya está, hemos cogido lo que queríamos, robaban, saqueaban, violaban, eran auténticos bárbaros también, que esto es, ahora se da mucho la impronta a los samuráis de gente noble y tal y guerrero, pero bueno, esto fue en los últimos años de la restauración japonesa, durante muchos siglos fueron guerreros militares y es lo que había. Es decir, esto también hay que dejarlo claro, ¿eh? No, no hay que idolatrarlos como el guerrero perfecto y noble. Esto fue al final. Sí, bueno, al final el samurái cuando ya no les permite tener espadas ni ejercer de samurái, al final de ahí es cuando ellos se juntan y crean, bueno, lo que hoy conocemos como la mafia, ¿no? De japonesa, ¿no? Es decir, ellos se unen para poder seguir usando su forma interna, ¿no? De trabajar, vamos a ver, que sí que tienen ciertos valores, pero no dejan de ser una mafia. Correcto, sí, sí. Eso también, si os gusta, a mí me gusta mucho el manga y el anime. Hay un manga que es, o anime también. Manga, para quien no lo sepa, es el cómic. Y anime son los dibujos, ¿no? Por así decirlo, lo que tú ves en la tele o en la tablet, donde lo veas. Que se llama Rurouni Kenshin, que habla toda esta época de la transición del final del shogunato y a la era de la restauración, como por ejemplo se prohibieron las espadas. Es un manga que está muy bien. Es bastante histórico, también salen personajes de aquella época históricos y es también muy, muy interesante, pero exacto, como tú dices, con el tiempo esto se tornó un poquito en cosas de mafias, cosas que no valen tanto la pena, pero sí que eran, cuando se instauró un poquito más el tema del honor al final, pues todo el tema de los samuráis quedó mucho mejor. Pero digo, cuando en la época fuerte donde los samuráis eran auténticos militares, ahí sí que eran bueno, bárbaros guerreros, ¿no? Gente enfocada que vivían solo para la guerra. O sea, Japón estuvo, ya digo, 200 años en guerra civil entre ellos, más de 200 años y peleándose por el shogunato y hasta que no hubo la unificación, no hubo un poquito de paz, pero estuvieron siglos y siglos luchando entre ellos. O sea, Pero esto es así. nosotros hemos visto, como dices tú, tanto en el cómic como en la vida real, que la yakuza va mega tatuada, ¿no? ¿Eran así también con los antiguos? ¿También iban tatuados los samuráis? Claro, eso ya se me escapa. Lo que me viene es que no todo el mundo, porque en épocas antiguas no estaba tan perfilado el tema del tatuaje, ¿no? Pues no existía tanto y no solían ser... Al final eran gente, pues, que a lo mejor, yo digo, como ahora es la gente que fuesen militares, que van ahí como soldados rasos, pues estos eran los samuráis muchas veces. Evidentemente, pues el que demostraba valía y conocimientos, pues le iban ascendiendo y dirigía a más personas, pero al fin y al cabo el samurái, por así decirlo, era un machaca que llegaba allí con la espada, oye, hay que defender esto, hay que atacar esto, pues venga, con la espada o con un arco, cada uno con lo que tuviera, con sus armas y allí para allá que iban, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te digo, no iban tan tatuados en aquella época, pero sí que utilizaban rituales y otras cositas de purificación. Luego, por ejemplo, en contra de los samuráis, por ejemplo, digo contra, entre comillas, salieron los ninjas, que ahora se hablaba tanto, pues eran fuerzas de élite entrenadas para luchar contra los samuráis, para defenderse, ¿no? También un poquito, pero eso ya sería entrar en otras cosas más históricas que podemos hablar en otro momento, ¿eh? Porque la historia de Japón es súper mega interesante, pero bueno, para no meternos mucho, ¿no? Entonces, ahora no sé, te iba a hablar de lo siguiente para avanzar, era así de las espadas, ¿no? De cómo íbamos al campo de batalla y cómo se tornaban malignas estas espadas, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, la sangre es un gran activador de muchos rituales, de cuando se hace, por así decirlo, pues magia negra, cositas que son un poquito más oscuras, utilizan sangre para hacer estos rituales, ¿no? Incluso a veces pues habla de pactos de sangre, cositas así, estas cositas que es la sangre. Entonces, cuando tú estás utilizando una espada y tú cortas y matas a alguien, se impregnan evidentemente de sangre, tú ya le estás confiriendo encima de tú poner la energía mala de que voy a cortar o ensartar a alguien o lo que sea, se llaman de sangre, ya la espada iba cogiendo esta impronta de malignidad, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues las katanas, pues cuando dice las espadas pedían sangre. Aquí entramos en la parte más mística, te dice que esto es así, la parte un poquito más psicológica o actual te dirá que, claro, que una vez tú pues coges este gusto a cortar en la batalla, a matar personas, pues cada vez las quieres más, quieres hacer más y de esto y todo va increciendo, ¿no? Entonces se crea un poquito estas dos vertientes, pero al fin y al cabo sí que es verdad que una vez la espada corta sangre pedía más sangre, por así decirlo. Entonces la espada nosotros la entendemos como un arma, pero en Japón lo entienden también como una antena que te conecta
con lo de arriba. Evidentemente, cuando tú lo utilizas de manera oscura, por así decirlo, para cortar, matar, eso vas conectando con fuerzas oscuras, ¿vale? Entonces, lo importante que no explican a día de hoy la gente que practica artes marciales, que esto es interesante, a día de hoy cuando tú practicas en artes marciales con espadas, sea Yaito, sea en Aikido, incluso o en otras escuelas que practiquen espada, suelen tratar las espadas como algo que es para defender, ¿no? De yo tengo mi espada para defender pues a mi familia, defender lo que sea. Evidentemente no vamos con espadas, pero bueno, si tienes una espada de madera en casa y le das a alguien en la cabeza, pues le puedes hacer daño, ¿no? Eso es verdad, no lo matarás, pero sí que le puedes hacer mucho daño, ¿no? Entonces, a día de hoy las espadas se utilizan para defenderse. Pero ¿qué pasa? Cuando tú utilizas una espada, eso, conectas con fuerzas malignas o no sabes con qué estás conectando, de repente te sientes poderoso, te sientes fuerte, has ido a la guerra, has tenido batalla y encima has vuelto, que todavía es mucha más adrenalina. Entonces, para compensar toda esa oscuridad, la gente que realmente pues era no pura de corazón, luego lo que hacían son rituales de purificación, o bien de la espada, o utilizaban pues mantras, rezos, incluso el shodo como un arte mental o de purificación para tú traer luz, ¿no? Compensar esa oscuridad que tú creabas con la espada, con luz, pues con actos puros y bondadosos, como puede ser rezar, utilizar el shodo u otras técnicas, otras cosas que se os ocurran de así meditación, incluso para tú toda esa oscuridad que has cogido, pues irla dejando atrás. Si no, con el tiempo hemos visto pues gente que practica artes marciales y de repente un día dices que se cargó su familia con una espada. Bueno, porque se conectó con fuerzas oscuras y te iban a hacer cosas oscuras. Siempre que trabajéis con cosas que evidentemente a día de hoy las artes marciales uno lo ve o te lo explican como es algo puro para defenderte, pero no olvidemos que son técnicas para matar, para defenderse y para crear un daño en la otra persona, aunque a día de hoy esto no sea así. Entonces tú estás conectando con cosas, con fuerzas un poquito más oscuras, necesitas también limpiarte para que esto no se quede en ti. Medita, reza, practica algún arte que sea puro, escribe poesía, ¿no? Cositas así, y todo eso te va limpiando de esa energía oscura con la que conectas cuando tú practicas artes marciales, por muy buenas que sean, pues como el aikido, con lo que tú quieras, no dejan de ser artes que en su momento se utilizaban para defenderse, incluso pues matar a otras personas. Entonces, bueno, un poquito eso, ¿no? A través de cuando tú luchabas en el campo de batalla, la espada siempre impregnando de mala energía. Entonces, cuando tú coges una espada que ha tenido historia, tú puedes sentir la malignidad o puedes sentir una mala vibración de, uff, me repele mucho este objeto. Hablamos de espadas, pero porque estamos hablando de este tema, pero también puede haber objetos que tú los veas y digas, es que no me llaman, incluso muñecos, ¿no? Y no tan exagerado como la historia pues, de Chucky o la de Annabelle, pero también algunos muñecos pueden tener pues cosas oscuras. No me han contado alguna historia oscura. Seguro que Luis también conoces tú historias de muñecos o de objetos que se han llamado malignos porque no están en contacto con malas energías, porque se les ha hecho rituales para que creen el daño en otra persona, ¿no? Incluso. Ahora estaba pensando lo que me has dicho, me has dejado todo loco. Digo, voy a tener que hacerle una limpieza a mis profesores para que no se pongan a matar a Peña. Sí, no, a ver, en teoría no pasa, pero la gente sobre todo que tiene mucha sensibilidad y conecta más, pues es más fácil que conectes con energías oscuras, eso es verdad. Entonces, bueno, la gente que hace artes marciales o hace, pues debería compensarlo siempre. Yo estudié en una escuela que trabajamos mucho la parte espiritual, también aparte, por supuesto, la marcial, y siempre un poquito, pues te obligabas a compensar esa, cuando haces técnicas más aunque lo haces con cuidado, pues tú dices, mira, cuando haces así, ¡pam! Aquí le partías el brazo. Evidentemente, con compañeros no partes el brazo y aunque tú pares ahí en ese momento, tú sabes que al final la técnica es que esta persona se le vuela el brazo, no tiene más, por mucho que ahora lo pintamos para defenderte y esto utilízalo solo, sí ya, pero yo he conectado con una energía oscura que me está diciendo, pártele el brazo a esta persona, pártele una pierna o rómpele la nariz, ¿no? Entonces, claro, hay que irlo compensando todo poquito a poquito con luz, para que todo esto quede siempre en un 50-50. No somos 100% luz, no somos 100% oscuridad, pero bueno, siempre la luz tiene que poder vencer a los... En el momento que tú no puedes sacar de esa oscuridad, ahí ya tienes un problema, ya tienes que parar y decir, bueno, tengo que limpiarme y hacer otras cositas. Por ejemplo, hacer Reiki también va muy bien, ¿no? Yo que soy maestro de Reiki, pues tú con Reiki te limpias con las técnicas de Reiki, haciéndote Reiki, todo eso pues va saliendo y te llenas de bondad y de amor. Pues, a ver, seguimos un poquito adelante. Estamos ahí, hemos visto el tema de la espada.
Por ejemplo, cuando tú adquieres espadas que son más antiguas, hay gente que les hace rituales, también rituales de purificación, por ejemplo, aunque sean para entrenar, ¿no? Porque una espada no deja de ser un objeto, lo que me decimos, pues un objeto de guerra, ¿no? Que se utilizaba pues para matar. Yo, por ejemplo, si tenéis espadas en casa, de una cosa que yo le hago cuando las tengo, siempre las tengo dentro de una funda, por supuesto, metidas, y lo que hago muchas veces es alrededor les enrollo un mala, el típico mala que tú utilizas para cantar, para hacer mantras, se lo enrollo alrededor porque ya un mantra, si hay un mala, si tú ya lo has no ritualizado, tú ya lo has utilizado para hacer tus mantras, todo eso frena la negatividad que tiene la espada o estas vibraciones, aunque tú nunca hayas matado con una espada, la tengas para entrenar, yo siempre en mi casa las tengo envueltas en un mala y las tengo allí pues, para que el malas evidentemente que he utilizado para ir haciendo mantras, los tengo allí, entonces ya el mala neutraliza la energía oscura o la poca energía oscura que puede tener una espada. Yo si tenéis espadas en casa, siempre os lo recomiendo que sean de decoración, pues ponerle algo protector, porque si no, pues, aunque inconsciente, porque al final hablamos de transferencia energética, pero también existe ahora no me sale el nombre, cuando tú creas un objeto similar a otro que es maldito, ¿no? Es decir, yo si hago una réplica de una espada que podría ser maldita, ¿vale? Aunque yo nunca haya utilizado esa espada como réplica, ya tiene la energía de esa espada, ¿vale? O sea, esa espada que nunca ha hecho nada, pero que es una réplica muy parecida a esto, ya tiene la energía de una espada maligna. Y con esto, pues podemos decir con 50.000 libros, ¿no? U otros objetos que sean réplicas de objetos que tienen una mala energía ya aposta. Pues, por ejemplo, si hablásemos de libros malditos, si yo imprimo otro libro que es muy parecido a uno que era maldito, pues va a tener la misma mala energía que el original, aunque no tenga nada que ver, por así decirlo. Pues con eso hay que ir con cuidado, ¿no? Gente, no, si es que tengo una réplica de, yo qué sé, de cualquier cosa que haya hecho malas acciones, tienes una réplica, cuidado, tíralo, porque eso tiene la misma mala energía que el objeto al que está replicando. Esto también se llama, creo que se llama transferencia energética, ahora mismo no me acuerdo, pero es el tema este de que las energías se pasan a través del cuántico y conectan con energías, sobre todo, pero con réplicas, ¿vale? Para no liarme más. O sea, que cuidado si tenéis réplicas de objetos oscuros. Bueno, ahora que lo dices, yo tengo una, la tizona, la espada del Cid, Hombre, más, del Cid. más llamada la Matamoros, aunque también mataba cristianos. Es una réplica. Lo que pasa que yo la tengo consagrada, porque las espadas que tengo yo aquí en casa las tengo de alta magia. Entonces tienen una función. Entonces están consagradas y no son para sangre, no son para hacer daño, quiero decir. Lo que hacen es cortar la energía negativa que viene, ¿no? Y hacen de protección y están consagradas. Pero sí que me ha hecho gracia cuando me has dicho esta. Digo, coño, pues tener la tizona no creo que sea algo positivo viendo lo que hizo el Cid en su día. Exacto, pero mira, claro, lo que dices tú correctamente, en este caso le has hecho ya una purificación, una limpieza y ya la espada pierde su malignidad. Por supuesto que existen espadas para hacer el bien. Voy a hablaros de dos espadas, venga, ya que vamos a compensar toda la oscuridad que hemos hablado de muertes y tal, con espadas que realmente son, bueno, son espadas de luz. Déjame pasar un poquito atrás, que lo tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos la espada de. No sé si conocéis la historia de Amaterasu, que es la diosa del sol. La diosa Amaterasu tenía tres joyas. Una era era la corona, varias. Pero la que yo os quiero hablar ahora es de la espada, la Kusanagi. ¿Vale? Una espada que le entregó su hermano, que la sacó del interior de un dragón, y fue una espada de luz que se entregó al. Esto dicen que esta espada realmente existe y es uno de los tesoros nacionales de Japón que está custodiado en un templo, pero que nadie ha visto, ¿vale? Un poquito por así decirlo. No sabemos hasta qué punto esto es verdad, pero mitológicamente esta espada se ve que existió, se pudo crear y existía. Se llama Kusanagi, que era la espada de que Amaterasu pues tenía en este caso, pues para hacer el bien, como dices tú, para cortar energías, para trabajar, de hecho, una espada se puede utilizar como una varita. Es una espada, si tú, como bien haces, la limpias, la intencionas con alta magia, pues puedes utilizarlo como una varita, ¿no? Incluso para cortar. Existen rituales también, por ejemplo, como el Kujikiri, ¿no? Que tú tienes aquí, incluso el mudra de la espada, no sé si lo conocéis, el mudra de la espada, cuando tú te colocas así, tienes el mudra de la espada. Si habéis ido alguna vez a una iglesia, habréis visto también un señor que está pintado así, normalmente, delante
de esto. Ahí tiene el mudra de la espada. Evidentemente no está de lado como en Japón, pero tienes el mudra de la espada. Es un mudra muy poderoso para cortar. Otra de las espadas... ¿Me ibas a decir, Luis, perdón, o no? Ah, vale, que he visto, pensaba que ibas a decirme. Otra de las espadas que son más poderosas de las que existen, esta sí que es muy, muy mitológica, esta no es real, es la espada de Fudomio. No sé si conocéis a Fudomio, es una deidad japonesa, es un... En Japón a veces se llaman demonios, pero no todos los demonios son malos. Aquí pensamos un demonio es como un ser oscuro, maligno. En Japón demonios son seres que simplemente pues, son así, pero que no son malos per se. En este caso, Fudomio es uno de esos demonios que está en el infierno, es el protector del infierno, es el ángel que se encarga, bueno, ángel no, bueno, demonio, pero es que pensaba porque en la tradición cristiana, por ejemplo, podemos asociarlo al arcángel Miguel, ¿no? También con su espada flamígera. Entonces, tiene su espada de fuego que se llama la Kuriakara, ¿vale? Porque a veces el japonés cuesta de pronunciar. Kuriakara, y tiene esa espada de fuego. Entonces, esa espada, simbólicamente, cuando tú recitas el mantra, Fudomi la tiene para que cortes, como dices tú, aquello que no es bueno, aquello que no nos hace bien, aquello que necesitamos cortar de raíz. Entonces, la espada de Fudomio tiene este acto simbólico para tú poder cortar, quitar aquello que no utilizas. Entonces, cada vez que tú recitas el mantra de Fudomio, en la versión larga o corta, la que tú recites, tú ya estás invocando ese poder y esa fuerza de Fudomio, ¿no? Te da esa fuerza, esa energía. Yo es uno de los mantras que más he utilizado y utilizo en mi vida, sobre todo la versión larga, porque te da fuerza, te da coraje, Fudomio te ayuda, te impregna de esa energía. En este caso no es malo. Pensemos que las energías, pues todas cumplen su función, ¿no? Los seres que son malignos a veces no son malignos porque les guste, sino que están cumpliendo una función. En este caso, pues bajar a los infiernos a controlar todo lo que hay allí, pues necesitas a alguien fuerte, alguien decidido, ¿no? Entonces, Fudomio es el ser o el demonio encargado de cumplir esta función dentro de la mitología japonesa. Por ahí tengo alguna máscara de Fudomio y además, si tú ves a Fudomio, dicen que todo aquel que tiene algo oscuro dentro de sí, cuando lo ve, le tiene miedo. Porque Fudomio te está viendo lo que tienes. Te está viendo no para hacerte daño, sino para que te seas consciente de que eso que tienes, eso que tampoco nos gusta cuando alguien te señala, es que deberías hacer esto, ya, bueno, ¿qué me estás explicando? ¿No? Ya haré lo que me parezca a mí, ¿no? Y a lo mejor te lo están diciendo bien, que tienes cosas que mejorar, que trabajar. Pues Fudomio también te ve y de esto, realmente la máscara, cuando yo la compré, esta máscara, si quieres ahora luego te la tengo aquí al lado, te la puedo ir a buscar, la ves y es que notas una energía que tiene espectacular esta máscara de Fudomio por el poder que tiene en sí, por Fudomio. Pues sí, sí, vas a tener que ir porque me has dejado ahí con la Con intriga. la Quiero duda, ¿no? Mira, verlo. la tengo aquí al lado. Sí, sí, cógela, cógela. Mira, pues te la voy a enseñar porque realmente la máscara es imponente. Oh, ¿Ves? Aquí en el Fudomio, en este caso aquí es azul porque a veces se representa como negro, como azul. A mí me gusta mucho representar azul. Y podría explicarte muchas más cosas de Fudomio. Si quieres, un día hablamos de él con calma, qué significan sus dientes, los ojos, la corona que tiene aquí, el pelo, ¿no? La espada, la cuerda, tiene muchas cositas Fudomio. Yo lo explico en un taller que hago sobre Fudomio. Y un poquito lo tienes aquí. Realmente la máscara, si tú la ves, es increíble el poder que tiene Fudomio. ¿No? Entonces yo lo utilizo mucho, pero no es un poder para mal. Entonces, ya digo, a veces también tengo un cuadro por ahí de Fudomio, pero esto lo tengo más lejos y he de descolgarlo. La gente a veces cuando lo ve les da miedo. Uy, qué miedo, ¿no? ¿Y por qué tiene llamas y por qué tiene fuego? O sea, te está recordando, Fudomio te está haciendo ver de que, oye, tienes algo dentro de ti, no oscuro, por así decirlo, porque de oscuridad pues tenemos todo. Lo que intentamos es transmutar esa parte oscura o lo que no nos gusta tanto, transmutarlo en luz. Fudomio te está diciendo, oye, yo te puedo ayudar a trabajar con esto para que tú tienes allí que tanto te molesta o que no quieres verme, ¿no? Porque a veces es lo que hacemos la gente o cada vez yo intento hacer menos, pero la gente también hace que cuando ve algo que no le gusta, uno de esto, pues me aparto, no quiero saber nada o te ven o alguna cosita así. Pues eso, Fudomio no es un ser cómodo para trabajar, pero sí que te ofrece pureza, ¿no? Te ofrece esta pureza de decir, no es un demonio malo, sino es compasivo incluso, ¿no? Porque sabe que tienes esto y él te quiere ayudar a sacarlo. Y con la espada, pues te lo saca y fuera, ¿no? Entonces eso, bueno, pues trabajar con él a veces no es agradable, no es cómodo, pero sí que cuando una vez has trabajado es, wow, ¿y por qué no he hecho esto hasta ahora? ¿Por qué no tenía esta energía que me ayudaba a hacer esto?
Entonces, el Fudonio este, bueno, una especie de demonio o ángel caído, vamos a llamarlo así, Hmm. tú te pones la máscara, sientes la energía, lo puedes convocar, te puede ayudar, pero ¿cómo sabes tú que no te impregnas de algo negativo? En este caso, porque Fudomio aunque le llamemos demonio, es un ser de luz, ¿no? Entonces, en este caso, tú no te estás impregnando de cosas malas. Te impregnarías de cosas malas si invocas realmente a demonios. Demonios, hablábamos demonios de seres oscuros, seres que traen oscuridad. De estos seres con los que tú haces pactos y le pides cosas y a cambio, pues, por así decirlo, vendes tu alma o vendes cositas que no de esto. Fudomio no, en este caso Fudomio es un ser de luz, aunque esté abajo, en el infierno, por así decirlo, pero no es malo per se. O sea, es un ser bueno que te ayuda. Yo, por ejemplo, mira, te voy a decir el mantra largo para que lo sientas cuando de esto, ya que me lo pide, que es que estoy viendo la máscara y me dice, va, dilo, dilo. Pues venga, te digo el mantra de Fudomio largo cuando tú cierras los ojos y lo puedes hacer. El mantra largo es Namakusa, Manda, Vasarandan, Senda, Makarasha, Dasovata, Yaundarata, Kanman. Empiezo otra vez, te lo digo 3 veces, ¿eh? Solo. Namakusa, Manda, Vasarandan, Senda, Makarasha, Dasovata, Yaundarata, Kanman. Namakusa, Manda, Vasarandan, Senda, Makarasha, Dasovata, Yaundarata, Kanman. Y así 108 veces, te haces una vuelta completa con el mala. Y poco a poco, cuando vas llegando al final del mala, yo cuando es como, wow, sientes como una liberación, sientes un poder. Mira, a mí me pasó con Fudomio, cuando empecé a trabajar con ella, explico una historia y pasamos a la otra parte que seguimos con las energías, ya que hemos hablado de Fudomio. Me pasó hace tiempo que yo estaba en un piso con una chica viviendo y tal, y entonces, bueno, ahí empecé a trabajar con Fudomio. Entonces yo no tenía que estar en ese piso, pero bueno, me metí allí, tenía que estar, bueno, ayudar a esta persona y tenía que hacerlo. Entonces yo cada noche, pues cogía mi mala y rezaba el mantra este de Fudomio. Al principio lo hacía con el papel delante y lo iba leyendo y luego ya cuando ya te lo aprendes de memoria, pues lo haces de carrerilla. Y justo yo le había prometido una cosa a esta chica, dije, oye, yo te ayudaré a hacer esto, ¿vale? Y ayudarle a unos temas, bueno, para no... Es que tampoco quiero explicar mucho, muy bien concreto para que no se sienta nadie muy identificado ni tenga problemas después. Entonces yo le prometí que le ayudaría a hacer una cosa. Entonces cuando, un día antes de que esa cosa se cumpliera, de que eso se llegara, empecé a soñar y me dije él, vete de aquí, vete ya, vete, vete. No sé qué, yo pensé, uy, bueno, me está diciendo que me vaya del piso, que no me puedo ir, no sé qué. Pensé, bueno, será un sueño, lo que de esto tal, no le di más importancia. Y esa misma noche, bueno, la noche siguiente, me volvió al mismo sueño. Vete ya, ya está aquí fuera, no sé qué, ya está, pasó todo. Y entonces esa persona me vino y me dijo, Xavi, ¿sabes? Pum, lo que tenía que pasar pasó. Y entonces sentí como una liberación y el mismo Fudomio fue el que me estaba avisando y protegiendo de que ya está, ya te puedes ir, ya has cumplido, ya eso está. Entonces eso ahí también evidentemente me daba fuerzas para estar allí porque en ese momento ya pues la cosa no estaba como tenía que estar y cuando se cumplió eso pues ya fue como un, ¡buah! Perfecto, me puedo ir, ¿no? Y Fudomio pues te avisa, te protege, te da fuerzas, ¿no? ¿Sabes cuando a veces decimos, ay, dame fuerzas para soportar esto? Fudomio te ayuda, te pone la mano en el hombro y te dice, ten tu fuerza, coge mi espada y lucha y corta. Y luego la cuerda que tiene, pues también ahí pues tus cosas que no te gustan te ayuda a tenerlas bajo control. No porque todos tenemos nuestras manías, nuestros vicios. La gente dice, no comas azúcar porque te subió la diabetes y tú vas y te comes una caja de cruzanes. Pues con la cuerda de Fudomio te dice, no, controla esto, tú puedes, toma, te doy la cuerda para que tú controles esto y que no debas hacerlo. Evidentemente, pues ahí entra también fuerza de voluntad, más cositas, ¿no? Sabemos que la magia en sí no existe, tiene que haber la magia y luego la intención, ¿no? Porque solo hay magia y no hay intención, pues no sirve, no sirve para nada. A mí me ha hecho gracia cuando has hecho el mantra, ¿no? Que me viene a la cabeza que siempre que veo japoneses haciendo el mantra parece que estén mosqueados. Están hablando tope de serios y tope de mosqueados. Y yo digo, esta gente le falta alegría. Sí, 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 son muy, muy serios, también y de esto. Si, por ejemplo, si os gusta, en YouTube está el hombre de la casa del Tíbet, que creo que los entrevisté alguna vez, Sí, no me sale el nombre, pero ¿sabes quién te digo? Él, por ejemplo, cuando lo ves, yo durante la pandemia alguna vez me conectaba con él a hacer mantras, pero es que va tan rápido que no había llegado a la mitad, yo ya estaba en otro mantra, empezó pero es que no ha acabado ni la primera vuelta, venga, seguimos, siguiente mantra, ta, 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 ta. Claro, son máquinas de hacer mantras, yo no llego tan rápido, yo intento al menos que se pronuncie un poquito, y cuando practicas tanto y te lo tomas tan en serio, digo, es que es increíble la velocidad que tienen y con los mantras. Entonces, bueno, es verdad que no hay que... Además, hay que hacerlo desde cuando tú recitas mantras incluso. Ahora seguimos, porque ya me estás metiendo... Se me va a muchos temas, pero creo que también es interesante decirlo. Cuando tú recitas mantras,
no tienes que decirlo enfadado, como dices tú, tienes que decirlo desde el corazón, con ilusión incluso, no tienes por qué de esto. Cuando tú recitas el mantra de Fudomio, ya que lo estaba recitando, no hace falta que dices tú con yo, Namakusa man, no, que tú lo puedes decir con ilusión, te centras y dices Namakusa man, desde tu corazón vas arandan, senda, makarashada, soataya, undarata, kanman, y hasta sonríes por dentro, no decir estoy contento porque estoy hablando con una deidad, estoy conectado que me está ayudando. Y como eso, pues 50.000 mantras más, yo qué sé, pues con el Buda de la medicina que trabajo, hay que hacerlo desde el corazón, desde el mantra de Daikokuten, cualquier mantra que tú digas, o incluso cuando rezas, ¿no? Hay gente que dirá, es que yo no, japonés no, pero bueno, igual rezas, un Padre Nuestro, pues rézalo de verdad desde el corazón y con, y con sinceridad y serás escuchado, ¿no? Pues Padre Nuestro, que estás, de corazón, dilo con devoción, ¿vale? Yo trabajo mucho con mantras, pues quien haga en rezos de cualquier virgen, cualquier santo, pues también se puede hacer siempre desde el corazón y desde la humildad y eso, y con la mejor ilusión. Sonríe cuando estés haciendo mantras, cuando estés rezando, porque eso también lo ven. No recemos desde el dolor de, ay Dios mío, ayúdame, porque no sé qué. Vale, sabemos que esto no funciona, ¿vale? Ya incluso la gente que cuando trabajas te dicen manifiesta desde la abundancia, no manifiestes desde la carencia, desde el no tengo, necesito, no, hazlo todo desde la ilusión y desde de esto. Entonces, claro, cuando tú necesitas ayuda, le pides ayuda a Dios, por así decirlo, ya que seguimos con el ejemplo, no lo hagas desde la desesperación, dile, Dios mío, pues no, has de conseguir transmutar esa desesperación en algo positivo, ¿no? Evidentemente, alegría no, porque si estás pidiendo ayuda, no estás para tener alegría, pero sí desde decir, bueno, o desde el agradecimiento, por favor, ayúdame, o ten el de esto para hacerlo. ¿Más mantras, más deidades, Luis, o No, seguimos aquí pasamos hablando? a la otra parte, a la energética que has dicho. Vamos, exacto, vamos a la parte energética, eso también es interesante, ¿no? Entonces hemos hablado de objetos que se impregnan con energías, como las espadas, pero también las estancias se impregnan de energía. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás en un sitio, a veces, claro, cuando nosotros convivimos allí pasan cosas, la energía también queda plasmada en las paredes. Lo primero que uno hace cuando va a un piso, o deberíais hacer, si no lo habéis hecho, pues hacerlo ya, es pintar el piso. Si podéis lijar un poquito las paredes para que toda esa energía de los antiguos propietarios ya no esté impregnada allí, pues hacerlo. Lijáis un poquito la pared y pintáis para empezar como desde cero. No es lo más básico. A veces vas a sitios y dices, y la energía no te llama, ¿vale? Te sientes incómodo porque hay mala energía impregnada, porque no puedes estar allí. Yo digo, si vais a un sitio que no es vuestro y hay esa mala energía, protegeros, ¿vale? Si yo no puedo trabajar con esa energía, voy a casa de alguien y no me siento a gusto, tengo que ir al trabajo y en mi trabajo no estoy a gusto porque no te, es que el ambiente que hay es de esto, protégete, ¿vale? Si no puedes limpiar tu trabajo, pues protégete, ¿no? Pues hay 50.000 maneras de hacerlo, pues con amuletos, con rituales, con mil cosas para tú energéticamente protegerte y que esa energía no te afecte, ¿no? Porque claro, si yo meto la mano en un cubo de piraña me van a morder, no, esto es así. Entonces con la energía pasa un poquito lo mismo. No te va a morder, no te va a atacar, pero se puede ir impregnando poquito a poco. Si tú ahora, por ejemplo, no está fuerte, no tienes un campo áurico potente, tu energía no está bien, pues esa energía se va a impregnar en ti. Entonces, por eso decimos que cuando tú ya has trabajado mucho a nivel energético, pues tu vibración es alta, tu campo áurico es fuerte, ya vas muy protegido a los sitios. Evidentemente, si no es así, pues hasta que tú puedas hacerlo. Claro, es como en el gimnasio. Yo si voy al gimnasio, en 2 días no puedo tener un músculo como Schwarzenegger. Necesito un tiempo para adaptarme. Pues con la energía del campo áurico pasa lo mismo. Entonces, hasta que no llegues al tipo de Schwarzenegger para que nadie se te acerque, pues protégete, ¿no? Protégete hasta que tú ya no sientas que esa energía te puede afectar. Entonces, técnicas rápidas de limpieza que podemos tener en los sitios. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de sitios que tú puedes trabajar, ¿no? A lo mejor en el trabajo, en un sitio. Si un sitio me da mala energía, evidentemente no tengo que ir por obligación, no voy a volver. Eso lo tengo más que claro si no es necesidad. Pero, por ejemplo, si al trabajo tienes que ir porque, claro, no tienes más remedio, pues protégete. Pero vamos a poner tu casa, ¿no? Estás, la típica habitación que tienes que está ahí la plancha, que tienes de que si la tele no sé qué, que si la bicicleta estática y todo de cacharros. ¿Vale? Lo primero de todos esos cacharros estancan mucho la energía de cualquier sitio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es limpiar esa habitación. Cosas que no. Es que la bicicleta estática la compré, bueno, pues la tiras o la vendes. Si no la vas a utilizar, la tiras o la vendes y te vas a caminar. ¿Vale? Porque para tener allí ese cacharro que acumula energía, que estanca energía, no es lo ideal. Entonces, primero es hacer una limpieza del sitio. En Japón, yo tengo también en mi Instagram un reel de los soji, que se hace en Japón, también es un ritual, que es una limpieza total del sitio, de sacar las cosas, pasar agua, jabón, un paño y limpiarlo absolutamente todo. Lo que no me sirve lo tiro. Y esto hace más de 3 4 meses que no lo utilizo, 5 6 pues lo voy a tirar porque lo tengo aquí muerto de risa.
Yo tenía cosas puestas en el Wallapop que no se han vendido, oye, ya las he eliminado y las he tirado, porque si ni así se venden, ya no lo quiero. Esto me lo quiero sacar de encima. O incluso eso, lo puedes vender. Otra cosa que también, que esto la gente no lo sabe y es muy curioso, es por ejemplo las fotos del móvil. Las fotos del móvil crean un sí, seguro que si yo primero abres tu galería, solo tienes 5.000, 6.000 imágenes, fotos de incluso 3 o 4 fotos repetidas que las repito por si la Giralda se ha movido, le hago 3 veces la foto para ver cuál ha quedado mejor, ¿no? Lo típico, estás con los amigos, te haces 3 fotos y solo te vale una o ninguna de las 3. Todo eso también bórralo, entra un rato en tu galería y ves eliminando todas esas fotos que no te sirven y las que te sirven evidentemente las guardas. Gente que no está en tu vida y que te ha hecho mal, eso también, límpialo, saca esa foto, bórralas. No, es que es de mi ex, bórralo si no vas a hablar más con él o con ella. O ya no te sientes, puedes guardarte una, o como recuerdo, no te digo que no, porque eso está bien. Pero si tienes 30, 40, 50, 100 fotos con tu ex que te acabaste mal, que acabaste, bórralo. Bórralo, no lo tengas allí porque eso te sigue estancando esa mala energía o esa energía turbia que se creó en el final de una relación. Evidentemente, pues ya digo, guárdate una foto pues por el recuerdo de decir si no lo quieres tirar todos y si no, pues dices a alguien, oye, bórrame las fotos o a tu casa, oye, tírame lo que veas que no utilizo, sepáramelo en 2 montones y yo te diré si sí o si no. Normalmente esta técnica no funciona porque el montón de voy a tirar es, bueno, esto no lo tires, no, mejor que te lo tiren si está muy claro que no lo vas a servir o está viejo. Pero, por ejemplo, una estancia a nivel energético, ¿no? Eso hablamos un poquito porque me voy yendo, me vienen cosas y me voy Sí, yendo. espérate, que tienes una pregunta. Dice, yo las limpio mis máscaras y figuras con amoníaco. ¿Está bien? Depende de lo que esté hecho la máscara, claro. Si el amoníaco le va a quitar el color o la energía, yo te recomiendo que no. O sea, si a nivel material, a ver, depende de lo que esté hecha la máscara. El amoníaco es muy fuerte para según qué cosas. Por ejemplo, cosas con mármol o de piedra, pues utiliza el amoníaco. Por ejemplo, mi máscara es de madera, yo no la limpio, yo la limpio con un paño. Cojo un paño de esto y hasta incluso energéticamente, pues le puedes poner, yo utilizo también, ¿cómo se llama? Agua florida, ¿no? Le pongo en un pañito y lo limpio un poquito así y ya de esto porque sé que esto lo va a cuidar la máscara. Pero si le pusiera amoníaco a los 2 días tenía unos chorretones que daría como el exeomo. Entonces yo en mi caso no lo utilizo. Si ves que se va a estropear, si no se estropean, el amoníaco está bien, es súper desinfectante para el suelo, pero es un producto muy, muy potente a nivel químico incluso para con los materiales. Energéticamente, por supuesto que te lo quita todo. Pues yo lo del agua florida lo uso también. Quiero decir, agua, como tú dices, agua y jabón y agua florida luego para la parte plasmática energética. Es lo suyo. O sea, y si es madera, agua y Sí. jabón, tío, no, amoníaco no. No, Está no, claro. yo por Ahora, eso digo tampoco, si... yo te voy a explicar algo para que la gente también lo entienda. Yo he viajado por muchas partes del planeta y me he traído figuritas típicas de diferentes lugares, tipo Egipto, Turquía, etc, etc. Os voy a decir una cosa, la gente que fabrica a veces eso lo hace como un malafollá, porque te lo venden, pero realmente te están pegando una maldición dentro. Yo me he encontrado con esas figuras con una maldición. Lo que he aprendido con los años es no traerme nada. Si necesito algo porque lo necesito y no queda más, entonces lo compro, lo limpio y efectivamente. Pero yo he tenido que tirar figuritas o máscaras o cosas de estas porque estaban trayendo muy mala energía y sucedían cosas muy extrañas. Entonces esta gente que suele acumular cosas de otros países, que sepáis que es un problemón. Yo me lo he encontrado. Y a veces hay que quitar el ritual y quemarlas. No vale con tirarlas, ni dejarlas en una tienda de segunda mano. Hay que destruirlo y quemarlo. O sea, yo soy partidario de no tener nada de esas cosas a no ser que sea necesario. Y he tenido de todo, hablo con propiedad. Sí, exacto. A veces más vale traerse una postal de Egipto, ¿no? Con las pirámides que objetos. Eso es verdad. No, no, pues es que te iba a decir algo mientras hablabas, pero luego se me fue. Ya me vendrá de eso de los objetos que comentabas. Ah, sí, ¿No te sé iba a comentar también. Dime, perdona, Luis. No, sigue. Por ejemplo, otra cosa que tenéis que limpiar y mirar mucho es cuando compráis estas velas de 1 euro del IKEA, que todo el mundo las vende y las prende. Os diría que esas velas, antes de utilizarlas, las limpiáis energéticamente, porque esas velas también traen cosas, ¿vale? Que las cojáis. Por ejemplo, yo con Reiki las limpio, esas velas, ¿no? Utilizo la técnica del corte de espada, hablando justamente del Reiki. Si habéis hecho Reiki tradicional japonés, como por ejemplo he hecho yo, la técnica muy fácil de limpiar esa espada o de ritualizarla es coger así el mineral o lo que sea y le haces 3 cortes de karate y la energía ya se va cortando.
Pero aún así, todas estas velas que venden por 1 euro, velas aromatizadas, cuidado porque muchas de esas velas están ritualizadas para no sabemos qué fines oscuros y cosas. Y si tenéis que hacer velas, la gente que realmente trabaja con velas, se hace sus velas. Con eso te lo digo todo. Sí, si no, la gente que sabemos trabajar con velas hay que ritualizarlas, limpiarlas. Siempre se limpian y siempre se ritualizan. Y también con el incienso, ¿eh? Y otras cosas que también se usen para el mismo fin. Da igual lo que sea. Correcto. Ujú. Correcto, sí, todo aquello que no te has hecho tú, que no sabes dónde procede, pues es que esto hay que ir con cuidado porque muchas veces pueden pasar estas cositas. Bueno, técnicas fáciles de limpiar, por ejemplo, de las habitaciones que seguíamos un poquito. Por ejemplo, el chokurrey, ¿no? Con el chokurrey tú puedes coger, enviar chokurrey a las esquinas para que energéticamente se limpien los sitios. Incluso puedes poner techos, suelo y paredes, ¿no? Una vez lo has limpiado para sellar. No, pues los saumerios también, el típico saumerio que tú utilizas para limpiar con tus plegares, pues eso también va muy bien, lo puedes hacer servir. También puedes hacer servir, hay mil técnicas, cositas más. Lo que dices tú, los inciensos, antes de ponerlos, pues también los puedes limpiar o ritualizar un poquito y luego los pones, ¿no? Que aunque sean de la casa del Tíbet, por así decirlo, pues yo siempre lo cojo y los limpio. Huele muy bien y de esto, pero si hay que limpiarlo. Todo aquello que no haces tú, como no sabes de dónde viene, pues hay que tratarlo y trabajarlo. Y luego, por ejemplo, también luego el palo santo, una vez está todo limpio, entonces sí, yo siempre luego le paso un poquito de palo santo para sellar esa energía positiva, porque si hay mala energía y tú utilizas palo santo, estás sellando esa energía negativa, ¿no? Entonces, o algo más fácil incluso, y no nos vemos a cosas, abre la ventana y que se ventile todo, que la energía se mueva, también no hace falta más. ¿Qué es el chukurrey? Te pregunta. Pues mira, el Chokurrei es uno de los símbolos de Reiki que tú utilizas. Seguro, si lo buscas en Google, sale el dibujo del Chokurrei. Esto en teoría todo esto era secreto, ¿no? Pero bueno, Internet no está ahí. Entonces con el Chokurrei, cuando tú haces, lo dibujas y lo invocas, Chokurrei, 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 pues puedes estar limpiando estancias también. ¿No? Entonces, una manera fácil, porque yo hago Reiki tradicional japonés, ¿no? Que creo que ya lo hemos comentado, lo he dicho. Entonces tú tienes, aparte del Reiki occidental, que tú te enseña a poner las manos, a hacer cositas, que está muy bien, el Reiki tradicional japonés tiene técnicas para trabajarte en ti, para trabajar con los demás. Es un camino espiritual de crecimiento, no es solo poner las manos y curar, que es con lo que se queda la gente. Esa es una parte, una pequeña parte de lo que puede hacer el Reiki. El Reiki es un camino serio, profundo y que puede hacer muchas cosas. Con Chokurei puedes limpiar, luego tenemos símbolos también para trabajar a nivel mental, símbolos para trabajar con la energía a distancia, ¿no? De que yo, pues Luis está en su casa, yo tengo sus datos y le puedo enviar Reiki sin estar yo allí físicamente, ¿no? Para que él reciba la energía o la persona que tú necesites. Con el Reiki hay técnicas de limpieza personales. Yo soy consciente que en Reiki, yo hice Reiki occidental, también por así decirlo, esto que te enseñan que si los chakras, que si el aura, muy bien, pero no te enseñan estas técnicas de limpieza. Que en Yoku, el baño seco, lo puedes utilizar con Reiki y es una técnica efectiva para ti de limpieza que la puedes hacer servir. Y por supuesto digo objetos, pues tú lo puedes limpiar una vez limpias tu mineral con esta técnica que os he enseñado del corte, no me sale el nombre en japonés, luego lo cargas con Reiki y estás limpiando más el mineral. No hace falta activarlo, solo limpiarlo. ¿No? Entonces, bueno, el Reiki es una herramienta poderosa que no sirve hasta mucho. Yo también os podía decir, por ejemplo, y así meto también la cuña, que en Arcana hay un símbolo para limpiar espacios. Y de esto, que tú lo dibujas, lo activas y te limpia las estancias también de una manera muy potente. Que está en Arcana. También en aquel librito que hablamos la otra vez de Arcana, pues hay el símbolo para limpiar espacios. Y por supuesto tengo símbolos para limpiarte a uno mismo. El Howling, que os hablé alguna vez, que os comenté, que es así como un dibujito así, te lo haces, te lo pones y ya te estás limpiando. Por supuesto todo se puede combinar y hacer servir. Puedes hacer servir el chokurrey y incienso al mismo tiempo, todo. O sea, todo lo que sea limpiar, pues está perfecto. Esto hablamos que para el 90% de los casos va muy bien, ¿no? Ahora si tienes algo gordo metido en tu casa, pues no te va a estar a chokurrey, tendrás que acudir a un profesional, pero hablamos que en un 95% de los casos, incluso 99 si me apuras, chokurrey, limpiando, haciendo cositas, ya la energía se desestanca. Yo, si quieres, comenta un poquito lo del método Arcana, porque aquí hay gente nueva que no lo ha escuchado nunca. Así, en una breve introducción. Sí, hacemos una introducción para el vídeo anterior, ¿no? Esto es que sería un flash forward, como son las series de internet o de las series. Pues mira, Arcana es un sistema que yo canalicé a través de un guía que tenía
que son símbolos de alta vibración que sirven para trabajar diferentes propósitos, diferentes cosas. En este caso, por ejemplo, os he hablado que hay un símbolo que es para limpiar espacios, ¿no? Que tú lo dibujas, lo pones y ya está. Es un símbolo que todo el mundo que tenga, por ejemplo, un segundo nivel de Reiki, una vibración alta, puede empezar a utilizar y a trabajar. Estoy trabajando porque ya aprovecho que lo digo ya públicamente, en breves voy a poder trabajar con una meditación para activar a todo el mundo que lo necesite sin necesidad de pasar estrictamente por mí para hacer el curso online. Y también el curso online, por ejemplo, pues ya habrá esta meditación para ya directamente que se te active esa vibración para tú utilizar los símbolos. Tienes un símbolo, por ejemplo, que lo hablamos para arreglar relaciones entre personas, ¿no? Que tú dibujas este símbolo y lo puedes arreglar. También hace poco descubrí que con este símbolo, porque este sistema está vivo y es tan extenso que no me lo puedo acabar de estas canalizaciones, puedes arreglar problemas con gente fallecida. ¿No? Descubrí la técnica para tú arreglar con gente de tu pasado que ha fallecido. Con este símbolo puedes arreglar esas relaciones. Luego, por ejemplo, yo lo utilicé sin ir más lejos, por ejemplo, para arreglar relación con un familiar que había fallecido. No es que acabara mal la cosa, sino, bueno, aquello que te quedan redencillas, que dices, ostras, que no quedé bien del todo, pues yo utilicé este símbolo para arreglarlo y luego, pues, por ejemplo, pues fui a la tumba, llevé unas flores y así quedó arreglado todo esto, es el símbolo de decir, vale, todo esto queda arreglado, queda hablado, queda sanado, podemos seguir avanzando, ¿no? Porque a veces el pasado no nos deja seguir avanzando, hacer cositas y en eso... eso hablaré mucho más adelante en el Magic, ¿no? Ya te meto en el Magic. Hablaremos de relaciones y vidas pasadas y cosas del pasado, pero bueno, será mucho más adelante porque estoy trabajando en un sistema, en otras cositas que haremos más adelante. Pero bueno, Arcana, lo que os quiero decir es que es eso, que es un sistema canalizado. El libro se ve, aunque difuminado está aquí detrás, que es eso, en mi página web se puede ver. De hecho, si la otra vez lo pusiste, si lo quieres poner ahí, Luis, además que la web la ha renovado completamente desde la última vez que hablamos, ahí se explica un poquito más lo que es Arcana. Tenéis un símbolo, el Lauti, que es el que más he utilizado yo, que es un símbolo para liberar estrés mental, liberar presión. Va muy, muy bien. Realmente la gente que lo ha empezado a utilizar, cada vez más gente me dice, estoy enganchado a este símbolo porque es que me libera de tal carga mental, me da una paz, una tranquilidad que es increíble. Incluso hay gente que es muy energética, dice, es que escucho mejor a mis guías, puedo hablar más con ellos, estoy más conectado a la realidad, porque al final todo esto cuando uno no está conectado es porque tienes la mente nublada, tienes un montón de... Cuando tú empiezas a despejar y eres una persona sensible, recibes más, canalizas más, ves más, ¿no? Entonces es un símbolo que se puede utilizar, es uno de los 11 símbolos que hay y seguramente en breve pues presentaré otro de manera más pública también para hacerlo. Seguramente sea el de arreglar relaciones, pero estoy entre este y otro, o el Count, que es el símbolo para manifestar deseos, ¿no? Cuando tú dices, manifiéstate, pide, no sé qué, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues con el count, con este símbolo que tengo, tú lo dibujas, entras, lo activas y puedes empezar a manifestar para que todo aquello que tú manifiestas en el cuántico se empiece a manifestar en lo material. Estamos hablando de deseos factibles o hasta donde tú llegues. No quieres manifestar ser rico, multimillonario, porque a lo mejor no está, pero bueno, puedes manifestar que tú tener, oye, una vida económica cómoda, ¿no? Pues vivir sin preocupaciones, poder pagar tus cosas, darte un caprichito, oye, salir a cenar hoy y ya está, que tampoco necesitamos más, no necesito tener 10.000 millones en el banco, que si los tengo, perfecto, pero la gente que tiene tanto dinero, aunque irónicamente también son muy, muy desgraciados. Pues no sé si te queda algo más de lo que tienes ahí en los apuntes de comentar. Bueno, un poquito no, hemos hablado de todo, hemos hablado un poquito de las espadas, de Fudome, de cómo se ritual, de cómo se convierte una espada en maligna. Un poquito es lo que queríamos hablar. Pero al final, toda esta charla, para que era un poquito, la idea es que tenemos conciencia que, como decían, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Una mala emoción, cuando yo le grito a alguien, yo le estoy pasando todo ese odio, toda esa rabia que llevo dentro, de, toma, ahora te la comes tú, ¿no? Entonces, y yo pues ahí puedo aceptar o no, o me limpiaré o no, o pondré una barrera y diré, vale, no me lo como, sino que te lo quedas tú otra vez, porque yo no lo quiero esto, no lo he hecho. Entonces, seamos conscientes que la energía está ahí, que hay que trabajarla y que podemos, hay muchas maneras de hacerlo, de protegernos y de ser conscientes, sobre todo, eso, hemos de tomar conciencia de muchas cosas.
hay gente, hay mediums, no lo hago mucho, bueno, de hecho que tú puedes coger objetos y puedes sentir su energía, te pueden contar historias, como cuando tú accedes a los registros acásicos, sin ser estos registros acásicos de los objetos. Entonces hay cosas que a lo mejor te dan algo y tú no lo quieres, como te pasó, pues a veces no lo tires porque a lo mejor, o no lo aceptes porque a lo mejor dentro va una maldición o cositas así. He conocido historias también que me han contado, afortunadamente nunca me ha pasado, pero bueno, yo no soy muy de aceptar regalos cuando la gente me da de esto, porque a veces pueden venirte envenenados, ¿no? Entonces, como dices tú, Luis, más vale, si yo lo necesito, lo compro, lo cojo, lo hago yo, y entonces ahí lo tenemos. Pues bien, pues ahora ya dime actividades que nos ofreces para que la gente te pueda ir a terapia o lo que se necesite y luego ya si eso nos despedimos. Vale, venga, me parece bien. Pues mira, yo aquí en mi consulta, que estamos en el centro de Barcelona, aquí en la calle Pelayo, pues hago un poquito, básicamente me dedico a tres cosas, ¿no? Hago un poquito de quiromasaje para la gente que es más tradicional, lo típico, tengo la espalda cargada, ¿no? Trabajo la energía desde la vertiente más física y luego más energética. Entonces, lo típico, tengo la espalda contracturada, sobrecargas, pues hacer típico quiromasaje, que además lo combino con Reiki, aunque yo no te lo cobre, yo lo combino con Reiki porque el Reiki no me lo puedo sacar encima y te voy haciendo este masaje para que tú te descontractures, salgas de aquí relajado y salgas nuevo. Por supuesto, trabajo con Reiki, te hago sesiones de Reiki, ¿no? A veces simplemente no has de tener un... El otro día hice una chica, dos chicas vinieron a hacerse Reiki y con, bueno, ¿qué te pasa? No, simplemente que me apetece sentir Reiki. Oye, pues está bien, vente y date este capricho. Yo también le dije, oye, si vas a venir mucho, igual te conviene más hacerte un primer nivel de Reiki. Entonces tú ya te lo puedes hacer tú mismo. El Reiki, la gente se cree que no me lo puedo hacer a mí mismo, pero sí, el Reiki, hombre, siempre es más agradable cuando alguien te lo hace, ¿verdad? Pero, oye, pues si vas a gastarte 50 euros cada semana, mejor pues te lo puedes hacer tú y vas de vez en cuando. Un masaje sí que has de ir a alguien porque es difícil que te lo puedas hacer tú, pero el Reiki sí que te lo puedes hacer y lo puedes trabajar y te lo puedes limpiar un poquito. Entonces tengo las dos cosas, ¿no? Yo soy maestro de Reiki tradicional japonés, entonces hago Reiki, también enseño, doy la iniciación al Reiki para que tú puedas trabajar y te enseño técnicas como que te he explicado de limpiar los espacios, del Kenyoku, el baño seco, el hacer círculos de Reiki, limpiar minerales, activar, todas esas cositas. Y lo último que hago un poquito también, si os interesa, es, yo le llamo orientación del alma, ¿no? Que es de esto, lo típico que tú vas bueno, ¿y qué haces? O te tiran las cartas, registros acásicos. Yo un poquito lo combino, ¿no? Cuando la gente viene aquí, pues tienes las típicas dudas de qué hago con esto y qué de esto, o por qué me ha pasado esta relación, o qué, a ver cómo está la cosa con esta persona. Entonces tú vienes aquí a verme, hacemos una sesión de una horita, esto también se puede hacer online o presencial o online. Entonces, pues a través de registros acásicos te canalizo las cartas, un poquito lo que nos vaya viniendo, pues vamos dando estos consejos para que tú tomes las decisiones. Yo no te voy a decir nunca lo que has de hacer, yo te diré que te aconsejan hacer esto. Esto cada uno tiene su camino y su manera de hacer y hay que respetar sus ritmos y su manera de hacer. Y por supuesto el taller de Arcana, que ahora sí que hay varios ya programados, donde todos estos símbolos que hemos hablado de Arcana, ahí en una tarde puedes comprarte el libro y lo lees o hacemos un taller y tanto presencial como a distancia. Entonces, pues ahí te enseño a trabajar con Arcana, a utilizar los símbolos y por supuesto te doy la activación. Aunque no lo necesites, pues lo hacemos igualmente en este taller para que tú ya desde el primer momento que acabes, pues puedas trabajar, practicar con Arcana y hacer cositas. Perfecto. Bueno, pues ahora ya para despedirte lo que quieras decirle a tu público. Adelante. Bueno, un poquito sí, lo que el tráiler que os he hecho antes, ¿no? De que seamos conscientes de las energías que nos rodean, que no hay, que aunque no las veamos, que sean invisibles, están ahí, ¿no? Sí que cada vez somos más conscientes, eso es verdad, porque existen aparatos para medir espectógrafos, cositas donde vemos que la energía cambia, que pasan cositas, que las cosas cambian. Entonces, lo que quiero que transmitiros un poquito es eso, que la energía que tenemos alrededor nuestro lo cambia todo, tanto para bien como para mal. Sabes que si le cantas a una planta crece mejor que si le dices cosas feas, ¿no? Que si tú tratas a alguien con cariño y respeto, obtienes mejor respuesta que si lo tratas mal, ¿no? Entonces, eso, aunque parezca palabra, al final es un intercambio energético, ¿no? Un intercambio energético positivo, te digo cosas bonitas, pues la energía que se crea es mucho mejor que la que sí, que se crea que evidentemente que se dio cositas malas. En YouTube hay 50.000 vídeos que si tú veis con ondas de megahercios que tiran piedrecitas y esas empiezan a formar geodas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también es energía. Cuando tú escuchas canciones, también es energía. Hay canciones que tienen muy baja vibración,
no hace falta deciros qué tipo de canciones o incluso algunas que nos creerías que dices, esto es muy puro, pero no es tan puro, es toda esa que nos va llegando cambia nuestra configuración energética. Entonces, la única manera de protegernos de todo esto es ser conscientes de lo que se está moviendo, ¿no? Si una canción me genera mala vibración, no la escuches. Si voy a un sitio que no estoy a gusto, pues no vayas. Si tienes que ir por obligación, pues protégete, porque todo esto al final se va filtrando, ¿no? Y te puede, incluso eso de campo, que está en el campo vibracional, puede llegar a afectarte físicamente, a producirte enfermedades, ¿no? De repente, de la nada, te salen cosas que antes no tenías, ¿no? Siempre que no sean cosas genéticas o cositas así, la energía puede llegar a afectarnos incluso físicamente. Cuando uno está cansado, estoy bajo de energía, dices, me tomo un café y te activas, ¿vale? Pero es que luego esa energía baja, necesitas descansar, hacer esas cositas. Entonces, un poquito el resumen que ya lo había hecho antes es eso, que seamos conscientes de la energía. Aquí os he puesto algunos ejemplos, hemos hablado de espadas malditas, de cómo se impregnan de energía, hemos hablado de objetos malditos que tenía Luis en su casa también, que tengo aquí, hemos hablado de cositas de cómo limpiar, entonces eso, ser conscientes que la energía está ahí y cuando no hay una explicación lógica hay que buscar un poquito más allá de lo que simplemente vemos. Pues sí, pues nada, no ha habido mensaje apocalíptico de que se acaba el mundo, entonces cerramos aquí ya. Exacto. Oye, Podemos verlo familia, más veces si todo va bien. sí, que está en el mismo centro de Barcelona, o sea que no es excusa para llegar en el ferrocarril catalán, en el metro, en el tren, en el autobús, en el avión desde el aeropuerto, o sea, para hacerse terapia, que está en un sitio privilegiado y luego podéis dar una vueltecita por lo más típico de allí. Entonces podéis ver todo lo de Gaudí, Dalí o lo que queráis de por ahí que hay. Entonces, bueno, ahí os lo recomiendo. Podéis ir a la tienda incluso de la Bubu, que está aquí, de los muñecos esos de la Bubu, que esos enormes. Justo en la calle Pelayo hay uno de esos muñecos que son como así enormes también. Pues la tengo casi delante la tienda. Yo no compro porque no me gustan, pero a quien le guste, pues también están ahí. Bueno, mira, hay una serie de tiendas que me han sorprendido en Barcelona, lo voy a decir, es un poco escatológico, son las del Caganet, ¿eh? Un Ah, señor sí. sentadito en cuclillas haciendo popó, ¿eh? Que es típico del Belén bueno, el Belén que se hace aquí en Cataluña, pero que me hace gracia que han abierto tiendas por todos los lados vendiendo el Caganet de todos los tamaños con todas las figuras de los famosos del mundo, del deporte, de, no sé, del cine, de lo que sea, De todo. y me hace gracia que cantidad de miles de guiris, igual que visitan la Sagrada Familia, se ponen a ver estas tiendas del Caganet, a ver las figuras para comprarlas. Sí, sí, no, que están llenas estas tiendas, parece mentira, pero sí, sí. La verdad que la mayoría son turistas, pero en época de Navidad, pues todo el mundo va a comprarse. Este año la figurita del tram, la del otro, tal, la que es lo que esté de moda. Hombre, tiene un tema simbólico, ¿no? Cuando tú defecas, por decir de alguna manera, se convierte en estiércol y se convierte en abundancia. Es decir, estás cultivando, o sea, el terreno lo estás agregando abono para que luego las plantas crezcan y tengas abundancia de comida. Entonces los agricultores por eso sacaron esa figura. O sea, tiene algo simbólico, pero bueno, la gente le hace gracia ver una persona haciendo popó. Es lo que tiene. Es lo Aquí que somos tiene. diferentes. Pues esa tienda también queda cerca. Correcto, sí, sí, también podéis ir ahí. No me traigáis muñecos de estos, que no me caben más en el local, pero sí, sí. Muy bien, niños, pues nada, Luis, ya sabéis, veis al maestro y vais con él también a hacer artes marciales y Mortal Kombat, solo puede quedar uno. correcto, exacto, Pues bueno, hacer el Reiki también, hacer también las formaciones de correcto. Reiki. Compensar, ¿no? Luz y oscuridad, siempre hay que estar. Exactamente, podéis hacer el occidental y el oriental, los dos Reikis. Sí, porque al final no son incompatibles, o gente que hace Reiki egipcio, Reiki al final pues, son diferentes, es la energía vista desde diferentes puntos. Ahí está. Pues venga, nos vemos Luis, familia. Yo tendré otro vídeo de aquí a cerca de 2 horas. Hasta ahora.